Imagínese esto, la Guerra Fría en su apogeo, 1968. Un submarino soviético, el K-129, se esfuma en el Pacífico. Desaparece sin dejar rastro. Exacto, sin rastro. Estados Unidos, obviamente, quiere saber qué secretos se hundieron con él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que sigue es una operación digna de una película de espías. Hablamos del proyecto Sorian, una misión ultra secreta de la CIA. El objetivo era recuperar el K-129 del fondo del océano, una hazaña que muchos creían imposible. Imposible sí, pero demasiado tentadora como para ignorarla. Y es que el K-129 no era un submarino cualquiera. No, para nada. Llevaba misiles balísticos con ojivas nucleares apuntando a la costa oeste de Estados Unidos. Su pérdida fue una tragedia para los soviéticos, pero para los estadounidenses una oportunidad única. Una oportunidad para obtener información vital sobre la tecnología militar soviética. Piénsalo. El gobierno de Nixon, en plena Guerra Fría, con la posibilidad de acceder a los secretos militares de su mayor rival, Tenían que intentarlo. Pero, ¿cómo se recupera un submarino del tamaño de un edificio de varias plantas del fondo del océano y en secreto, sin provocar un incidente internacional? Ahí está el reto. Para empezar, la CIA creó un grupo de trabajo especial, el Special Projects Staff. Que operaba en secreto, incluso dentro del gobierno. Está secreto dentro del secreto. Y para añadir otra capa de misterio, involucraron a Howard Hughes, el magnate excéntrico. Usaron una empresa, Global Marine, como fachada para construir un barco de salvamento de última generación, el Glomar Explorer. Oficialmente se dedicaba a la minería en aguas profundas. pero su verdadero propósito era mucho más audaz. Howard Hughes como tapadera para una operación secreta de la CIA es como algo sacado de una novela de espías. Sin duda. Pero más allá del misterio, pensemos en los desafíos técnicos. Recuperar un submarino de 1.750 toneladas desde 5 kilómetros de profundidad era una hazaña sin precedentes. Absolutamente. Los ingenieros se enfrentaron a un problema enorme, empezando por la presión a esa profundidad que es inmensa. Y luego, la cuestión de cómo agarrar y levantar el submarino sin dañarlo aún más. Tuvieron que inventar soluciones totalmente nuevas. Exacto. ¿Y qué inventaron? ¿Cómo lograron levantar un coloso de acero desde el fondo del abismo? Desarrollaron una garra mecánica gigante a la que apodaron Clementine. Imagínate una mano robótica del tamaño de un edificio de 2 pisos, diseñada para sujetar el K-129 con la precisión de un cirujano. Increíble. Y todo esto mientras intentaban evitar que los soviéticos descubrieran lo que estaban haciendo. Claro, los soviéticos monitoreaban al Glomar Explorer con recelo, eso seguro. Pero no sospecharon nada. Bueno, subestimaron la capacidad tecnológica de Estados Unidos. No imaginaron que una recuperación a esa profundidad fuera posible. La CIA, con su juego de despiste y su tecnología de vanguardia, logró engañar a la KGB. Una victoria en el juego del gato y el ratón de la Guerra Fría. Pero la pregunta del millón es, ¿funcionó? Lograron recuperar el K-129. Esa es la gran pregunta. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Hay información contradictoria sobre lo que realmente sucedió durante la operación de recuperación en el verano de 1974. La CIA, por supuesto, ha mantenido un secretismo férreo sobre el asunto. Lo que sí sabemos es que la operación fue increíblemente compleja y arriesgada, con la Clementine descendiendo lentamente a las profundidades, buscando a tientas el K-129 en la oscuridad absoluta. Imagínate la tensión a bordo del Glomar Explorer, esperando noticias desde el fondo del océano con la constante amenaza de ser descubiertos por los soviéticos. Un pequeño error podría haber desencadenado un conflicto internacional. Sin duda. Y según los rumores, la Clementine sufrió una falla catastrófica durante el ascenso. Una falla. Se dice que solo una parte del K-129 fue recuperada, si es que se recuperó algo. Un momento, después de todo ese esfuerzo, es posible que solo hayan recuperado una parte del submarino. Es posible. La información sobre lo que realmente se recuperó del K-129 sigue siendo clasificada. Hay quienes dicen que se recuperaron cuerpos de marineros soviéticos, torpedos nucleares y documentos codificados. Otros afirman que la CIA ha exagerado la importancia del proyecto Azorian, que la operación fue un fracaso. Misterios secretos, tecnología punta. Parece que estamos en medio de una película de espías. Sin duda, la realidad a veces supera la ficción. ¿Y cómo se las arregló la CIA para mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo? Bueno, presionaron a periódicos como el Los Angeles Times y el New York Times para que no publicaran historias sobre la misión. Intentaron silenciar a la prensa. Exacto. Pero al final, la verdad salió a la luz a principios de 1975. ¿Y qué pasó entonces? Ahí es donde nace la famosa respuesta Glomar, esa frase que se ha convertido en sinónimo de secreto gubernamental. No podemos confirmar ni negar la existencia de la información solicitada. Una forma elegante de decir, no te vamos a decir nada. Exactamente.
La CIA argumentó que revelar cualquier información sobre el proyecto Azorian, ya sea confirmando o negando su existencia, podría poner en peligro la seguridad nacional. Y así, el proyecto Azorian se convirtió en una leyenda, una historia de espionaje, tecnología y secreto en el corazón de la Guerra Fría. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué se recuperó realmente del K-129? ¿Qué secretos contenía? Y sobre todo, ¿justificó la información obtenida el inmenso coste y el riesgo del proyecto Azorian? Preguntas fascinantes, sin duda. Y para complicar aún más las cosas, hay un aspecto humano en esta historia que a menudo se pasa por alto. ¿A qué te refieres? Me refiero a los ingenieros que diseñaron la Clementine, los buzos que trabajaron a miles de metros de profundidad, los tripulantes del Glomar Explorer. Todos ellos enfrentaron desafíos increíbles y trabajaron bajo una presión inmensa. Y todo en secreto absoluto. Es cierto. Es fácil dejarse llevar por la tecnología y la intriga, pero al final eran personas las que estaban detrás de esta operación. Personas arriesgando sus vidas y carreras para llevar a cabo esta misión. Exacto. Y no olvidemos a los marineros soviéticos que murieron en el K-129. Sus familias nunca supieron realmente qué les sucedió, al menos no en ese momento. Es un recordatorio de que la Guerra Fría tuvo un coste humano real, tanto para los vencedores como para los vencidos. Una tragedia en medio de la intriga y el espionaje. Más allá de las pérdidas humanas, el proyecto Azorian nos hace pensar en el contexto histórico. La Guerra Fría, una época de paranoia y desconfianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un tablero de ajedrez global donde cada bando intentaba anticipar los movimientos del otro. Un juego de alto riesgo donde un movimiento en falso podía desencadenar una guerra nuclear. Y en ese contexto, el proyecto Azorian fue una jugada arriesgada, pero calculada por parte de Estados Unidos. Querían saberlo todo sobre la tecnología soviética, su capacidad militar. Sus intenciones, hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Bueno, el proyecto Azorian nos da una idea. Y vale la pena. Lograron su objetivo. El riesgo compensó la recompensa. Esa es la pregunta del millón. Como ya dijimos, la información sobre lo que realmente se recuperó del K-129 sigue siendo un secreto de Estado. Hay quienes dicen que fue un éxito rotundo, que se obtuvo información crucial, Que inclinó la balanza de la Guerra Fría a favor de Estados Unidos. mientras que otros creen que fue un fracaso, que la Clementine se averió y que solo se recuperó una parte. ¿Qué te parece más plausible? Es difícil saberlo con certeza. La CIA ha guardado celosamente los secretos del proyecto Azorian, Es posible que nunca sepamos toda la verdad. y eso, de alguna manera, lo hace aún más fascinante. Un misterio sin resolver en plena Guerra Fría. Y mientras tanto, seguimos especulando, investigando, buscando pistas. El proyecto Azorian nos recuerda que la historia no siempre es lo que parece, que hay secretos que permanecen ocultos. Y que la realidad a veces supera la ficción. Totalmente. Y nos obliga a pensar en el secretismo en una sociedad democrática. ¿Hasta qué punto es aceptable que los gobiernos oculten información a sus ciudadanos en nombre de la seguridad nacional? Es una pregunta compleja. No hay respuestas fáciles. Pero es una pregunta que debemos hacernos, especialmente en el mundo actual, Donde la información es poder. y donde la tecnología nos permite acceder a más información que nunca. Es crucial ser críticos con la información que consumimos, con las fuentes. No dar nada por sentado. El proyecto Azorian nos recuerda que la historia no es algo que ocurrió en un pasado remoto, sino un proceso dinámico que sigue influyendo en el presente. Exacto. Sus consecuencias se sienten en el mundo en que vivimos. Y depende de nosotros, como ciudadanos informados, cuestionar, investigar y buscar la verdad. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Hemos hablado mucho del contexto histórico, de las implicaciones. Pero me gustaría profundizar en la operación en sí, cómo se llevó a cabo. Me parece una excelente idea. Adentrémonos en los detalles técnicos de la misión, en los retos que enfrentaron los ingenieros. La increíble proeza que representó la Clementine. Imaginen esto. Es verano de 1974, el Glomar Explorer, en medio del Océano Pacífico, sobre el punto donde se hundió el K-129. A bordo, un equipo de ingenieros y técnicos se prepara para una de las operaciones de salvamento más audaces y complejas de la historia. La tensión es palpable. Años de planificación, diseño, construcción, millones de dólares invertidos. Y ahora todo se reduce a esto. La Clementine, esa maravilla de la ingeniería, lista para descender a las profundidades. Su misión, agarrar el K-129 muere y traerlo de vuelta a la superficie. Pero no es tarea fácil. El submarino a 5 kilómetros de profundidad, un entorno hostil, con corrientes impredecibles. Y una presión abrumadora. Sin mencionar la presión de saber que los soviéticos podrían descubrir la operación en cualquier momento. Cada minuto cuenta. Los ingenieros controlan la Clementine desde una sala de control llena de pantallas y ordenadores. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Lentamente, la garra desciende hacia el abismo, guiada por sonar y cámaras. La operación en un silencio casi absoluto, solo roto por el zumbido de los motores
y el sonido de las olas golpeando el casco del Glomar Explorer. Las horas se convierten en días, el equipo trabaja sin descanso, monitoreando cada movimiento de la Clementine, ajustando los controles, resolviendo problemas sobre la marcha. Finalmente, después de semanas de angustiosa espera, llega el momento de la verdad. La Clementine alcanza el K-129 y se cierra sobre su casco. Un momento histórico, un triunfo de ingeniería y la determinación humana. Pero la misión no ha terminado. Ahora viene la parte más difícil, levantar el submarino. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Como mencionamos antes, hay información contradictoria sobre lo que sucedió a continuación. Algunos afirman que la Clementine se rompió durante el ascenso, que el K-129 se partió en dos. Que solo se recuperó una parte. Otros sostienen que la operación fue un éxito total, que el submarino fue recuperado en su totalidad. Y que se obtuvo información crucial sobre la tecnología soviética. ¿Qué versión te parece más probable? Es difícil decirlo. La CIA ha mantenido un hermetismo absoluto sobre los detalles de la operación. Es posible que nunca sepamos toda la verdad. Pero hay algo que sí sabemos. El proyecto Sorian fue una de las operaciones de inteligencia más audaces y complejas de la Guerra Fría. Y su legado sigue siendo objeto de debate e intriga hasta el día de hoy, Una historia que nos recuerda que la Guerra Fría no fue solo una lucha ideológica, sino también una carrera tecnológica sin precedentes. una carrera en la que ambos bandos estaban dispuestos a llegar hasta los límites de la ciencia y la ingeniería para obtener una ventaja. Y el proyecto Sorian es un ejemplo perfecto de esa mentalidad. Una operación que desafió los límites de lo posible y que nos dejó un legado de misterios, secretos y preguntas sin respuesta. Y aunque la Guerra Fría ya es historia, el proyecto Sorian sigue siendo relevante, ¿no crees? Totalmente. Nos hace pensar en el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia, en la ética de la inteligencia, en la escalada armamentística. Temas que, por desgracia, siguen vigentes hoy en día. Es como si la sombra del K-129 siguiera ahí, recordándonos los peligros de la rivalidad y la escalada militar. Y esa respuesta glomar que mencionamos se ha vuelto un símbolo de secretismo gubernamental. ¿Hasta qué punto los gobiernos pueden ocultar información? ¿Dónde está el límite? Una pregunta complicada, sin respuestas fáciles. Pero importante, sobre todo en la era de la vigilancia masiva, la guerra cibernética, la desinformación. El proyecto Sorian nos recuerda que la historia no es algo estático, sino un proceso que nos sigue influyendo. Y que nos toca a nosotros, como ciudadanos informados, cuestionar, investigar y buscar la verdad. No podemos aceptar lo que nos dicen sin más. Tenemos que ser críticos, hacernos preguntas, llegar a nuestras propias conclusiones. El proyecto Sorian nos invita a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. La Guerra Fría terminó, pero su legado sigue ahí. La proliferación de armas nucleares, la desconfianza entre las grandes potencias. Una lección que debemos aprender para no repetir los errores del pasado. Sin duda. En fin, el proyecto Azorian es una historia fascinante, llena de intriga, tecnología y dilemas éticos. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el pasado, a comprender el presente y a construir un futuro mejor. Una historia que nos recuerda que a veces la verdad está en las profundidades, tanto en el océano como en los archivos secretos. Y que la búsqueda de esa verdad merece la pena. Si te ha fascinado esta historia de la Guerra Fría y quieres descubrir más relatos increíbles del pasado, no olvides suscribirte al canal de YouTube Historias de Guerra. Exploraremos juntos los eventos que marcaron nuestro mundo y te llevaremos a las profundidades de la historia, donde la realidad a menudo supera la ficción. Hasta la próxima.